Hola, bueno, voy a ver si os explico este repaso de funciones. Como veis, hay muchas páginas, pero voy a intentar ser lo más breve posible, ¿vale? Como todo está escrito, yo creo que está lo suficientemente bien explicado como para que te enteres, ¿vale? Cuando te lo leas esto. Pero no obstante, consideraba que si hacía el vídeo iba a quedar mucho más claro. A ver, entonces, el repaso dado abarca tres partes, ¿vale? Aquí pone cada parte cuál es, la vamos a ir recorriendo. La parte 1, el concepto de función. Una función, como dice ahí, es una relación entre dos variables, dos magnitudes, de tal forma que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. Por ejemplo, aquí en esta gráfica no sería función, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lanzas visuales desde abajo, para asignar a cada valor de x un valor de y, ¿vale? Fijaros, aquí, para esta visual, aquí al valor de x le estoy asignando el 0 porque está a altura 0. Pero si continúo, para el mismo valor de x le estoy asignando otro valor. Lo mismo pasa con estas visuales, ¿vale? Cuando una visual corta desde abajo en 2, quiere decir que esa gráfica no es una función, ¿vale? No todas las gráficas son funciones. Por eso es importante que cuando dibujemos la gráfica no tengamos trozos uno encima de otros. Aquí igual, fijaros esta relación. Al 1 le corresponden dos valores, entonces tampoco esta relación entre magnitudes no sería función. Las funciones se pueden dar por una gráfica, por una tabla, por una fórmula. ¿Vale? Muy bien. La imagen de un valor es simplemente decir cuánto vale para un valor de x, cuánto vale su valor de y. Por ejemplo, para el 1, fijaros, me pongo a la altura en la posición 1 de la x igual a 1 y lanzo la visual. Le tiene que corresponder un solo valor. Fijaros, ese valor sería 1. Para el 2, aquí para el 1, pues según la tabla, 2. Y aquí en la formulita, ¿cómo se sustituye en la formulita? Pues veo para qué trozo está definida. Dice, para valores mayores que 0, vale 1 menos x. Y para valores mayores o iguales que 0, vale x. Pues entonces, como estoy sustituyendo el 1, que es mayor que 0, pues lo cambio por x. X la cambio por 1. Luego se me queda 1. ¿Vale? Muy bien. La antiimagen de un valor de y es justo lo contrario. Para un determinado valor de y, calculo la x correspondiente. La x que me lleva a esa y. Por ejemplo, aquí para el valor de i2, lanzo la visual, en este caso, de izquierda a derecha y veo que fijaros, que todos estos puntos, desde el 1, sin entrar el 1, hasta el 2, ¿vale? Me llevan al 2, ¿vale? Fijaros, la antiimagen del 2 son los puntos que me llevan al 2. Entonces, la antiimagen del 1, que es la que calculo aquí, el intervalo desde 0 hasta 1. ¿Vale? La antiimagen de 2, del intervalo desde 1 hasta 2, abierto en 1 y cerrado en 2. Y aquí igual. La antiimagen del 2, ¿qué punto me lleva al 2? El 1. Aquí la antiimagen del 2, pues tengo que igualar cada trozo a 2. Entonces, aquí se me queda x igual a menos 1, que está dentro de ese intervalo, luego es correcto. Y aquí, si igualo esto a 2, se me queda x igual a 2, que es mayor que 0, luego está en ese intervalo. Muy bien. Dominio de una función es el conjunto de números reales para los que se puede calcular su imagen, ¿vale? Y la imagen es el conjunto de puntos números reales que toma la función. Entonces, el dominio a partir de la gráfica se calcula, fijaros, lanzando visuales de abajo hacia arriba, ¿vale? Así, verticales. Entonces empieza desde menos infinito y cuando la visual corte, que va a cortar una sola vez, como hemos dicho, para que sea función, esa x entra en el dominio. Entonces, desde aquí entra todo en el menos 1. Fijaros que corta aquí, ¿vale? Y desde menos 1 hasta 2 corta aquí, ¿vale? En todos esos puntos va cortando. Luego esas x entran. El 2, cuando lanzo la visual, hay un agujerito, luego lo pasa. Y desde el 2 a más infinito no hay función. Luego el dominio, fijaros, sería menos infinito hasta 2. La imagen se calcula de izquierda a derecha. Entonces, fijaros que aquí, si me pongo alto, y empieza desde abajo, desde menos infinito a más infinito. Si te pones a esta altura, aquí no hay función, no hay corte. Entonces, esos puntos no entran en la imagen. Te tienes que poner aquí, altura menos 1.
Si te pone altura menos 1, fijaros que esa sí hay X que van ahí. Por eso la imagen de menos 1, la antiimagen de menos 1 es todo este intervalo, ¿vale? Porque todos esos puntos van ahí. Entonces, si sigues, aquí no hay, esos puntos no entran en la imagen, vas a altura menos 1, tampoco existe, ¿vale? La antiimagen de 1 que diga no existe, como lo he puesto aquí, ¿vale? Porque no hay ningún punto que me lleve al 1. Y aquí, desde el 1 hasta el 3, todos estos puntos sí, ¿vale? ¿Quién sería la antiimagen en el intervalo menos 1, 3? Pues todos estos puntos, desde el menos 1 hasta el 2, ¿vale? Luego, la imagen sería menos 1, unión, desde 1 hasta 3. Esto que he puesto aquí. ¿Vale? El dominio, la imagen no se calcula a partir de la fórmula, el dominio sí, ¿vale? Para calcular el dominio tenemos que saber todo esto, ¿vale? Que son las propiedades o el estudio del dominio a partir de cómo es la fórmula de la función, ¿vale? Aquí os pongo varios ejemplos que son los que vamos a ver. Esto lo estudiáis, porfa. Esta gráfica, por ejemplo, ¿cuánto sería la imagen de menos 4? Me pongo con la X menos 4 y me da 2. ¿Cuánto es la imagen de 0? Me pongo aquí en la X0, lanzo la visual, aquí no corta, 1. ¿Cuánto es la imagen de 2? Me pongo con la X2 y corta aquí, ¿vale? 0, altura 0, ¿vale? La antiimagen de 0, pues fijaros, en este caso me pongo a altura 0 y busco el punto donde corta la gráfica, que es el 2, ¿vale? Antiimagen de 1, me pongo a altura 1, ¿vale? Y busco el punto donde corta la gráfica, aquí, pues 0, ¿vale? Antiimagen de 3, me pongo a altura 3, pongo aquí. Entonces, si me pongo a altura 3 y voy haciendo de izquierda a derecha, fijaros, pon aquí. ¿Qué valor de X le corresponde? Menos 3. ¿Hay alguno más? Si continúo, está abierto, ¿vale? Si me pusiera aquí, por ejemplo, altura 4, pues fijaros que hay dos. Hay este valor y este valor, ¿vale? Muy bien. El dominio, pues fijaros, sería de menos infinito hasta menos 2 abierto, de menos 2 hasta 0 cerrado y desde 0 hasta 2, ¿vale? Porque las visuales cortan en todos esos puntos. Aquí no cortaría en el menos 2, que es una sillota vertical. En el 0 sí, porque corta aquí, y en el 2 también. A partir del 2 para la derecha no. Fijaros que lo pongo aquí, ¿vale? Aquí. La imagen, pues empieza desde aquí, ¿vale? Y va hacia arriba, desde menos infinito. Entonces el primer punto donde corta, que no corta, pero donde se acerca, es el menos 2. Menos 2 se pone abierto. Desde menos 2 hasta 0 corta. Fijaros, que las visuales cortan. Para esas alturas, para esos valores de Y, existen valores de X que van ahí, ¿vale? Luego, entre 0 y 1 no hay corte, en altura 1 sí, ¿vale? Y desde 1 más infinito también, ¿vale? Entonces la imagen sería esto. ¿Cómo se calcula el dominio a partir de la fórmula? Pues tenemos que tener en cuenta el tipo de función que es, lo que está explicado aquí. Esta es una radical cuadrática. Entonces las radicales cuadráticas, el dominio son los valores de X que hacen que lo de dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. ¿Vale? Lo que pongo aquí. Entonces lo que tengo que ver es cuando esto es mayor o igual que 0. Esto es una inecuación racional. Resuelvo la primera, resuelvo la segunda y divido, ¿vale? Entonces me queda menos entre menos entre más menos y más entre más más. El denominador siempre se quita, ¿por qué? Porque anula, como esta inecuación racional, anula el denominador, ¿vale? Y el 1/2 se pone porque es el valor que anula al numerador. Y yo quiero que esto sea 0, que yo ese valor sí que lo quiero conmigo, ¿vale? En esta, pues fijaros, radical cuadrática, pues tengo que ver cuando lo de dentro es mayor o igual que 0. Resuelvo la inecuación, pongo aquí las raíces, 0 y 1/2, y veo que aquí es positivo, aquí es positivo y aquí es negativo. Luego sería menos infinito 0, unión 1/2 más infinito, y el 0 y el 1/2 se incluyen. El logaritmo, pues lo mismo, ¿vale? Pero en este caso tengo que ver cuando lo de dentro del logaritmo, el argumento es mayor que 0, pero mayor estricto. Entonces lo de abajo siempre es positivo, así que me quedo con lo de arriba. Lo de arriba es positivo a partir del 1 y negativo desde menos infinito hasta el 1. Pues me quedo desde el 1 más infinito. Y el 1 no se pone. El 1 sería un valor que hace que esto sea 0. Esa sería una sillota vertical, que luego veremos. Bueno, propiedades de las funciones. Ahí he puesto las definiciones. El crecimiento de crecimiento, que en matemáticas se llama monotonía. Una función es creciente cuando si te doy dos valores, uno más chico que otro, las imágenes
la imagen de la primera es más chica que la imagen de la segunda. Fijaros aquí, por ejemplo. Te doy imaginaos que está este puntito relleno. Te doy el 0 y el 2. El 2 es mayor que el 0. ¿Qué le pasa a la imagen de 0? Que vale menos 2. Y la imagen de 2, 0. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es más grande? Pues evidentemente 0 es más grande que menos 2. Pues eso me está diciendo que ese trozo es estrictamente creciente. ¿Vale? Esto de aquí. Si pasa al contrario, que es decreciente. ¿Vale? El máximo relativo y el mínimo relativo son puntitos, los puntitos más altos, los puntitos más bajos en un entorno suyo. Se habla de máximo absoluto cuando es el punto más alto de la función y de mínimo absoluto cuando es el puntito más bajo de la función. ¿Vale? En la monotonía, fijaros, aquí lo pongo que se calcula con la derivada primera, la pendiente de la recta tangente. Y los tramos relativos se calculan primero viendo los puntos críticos, los puntos donde la derivada es cero, y luego comprobando con el criterio de la derivada primera con el criterio de la derivada segunda. Fundamentalmente este año nosotros hemos utilizado el criterio de la derivada primera. Entonces, por ejemplo, esta función, pues el estudio es el siguiente: creciente desde menos infinito hasta 2, fijaros que va hacia arriba. Si me tomo un punto y me tomo otro, el punto de la derecha es mayor que el de la izquierda y la imagen del punto de la derecha es mayor que la imagen del punto de la izquierda, ¿vale? Entonces, y luego desde menos 1 a más infinito. El crecimiento de crecimiento siempre se pone con paréntesis, ¿vale? El máximo relativo, fijaros, estos son puntitos, los puntitos en el plano tienen dos coordenadas, menos 2, 2, el puntito más alto, y menos 1, 0, el puntito en ese entorno más bajito. Ambos son máximos y mínimos relativos, ¿vale? ¿Hay punto de mínimo absoluto? No, porque esta función sigue para abajo. ¿Hay punto de máximo absoluto? Tampoco, porque esta función sigue para arriba, ¿vale? Sin embargo, aquí, fijaros, el punto 0,3 es un máximo relativo y absoluto. Y el punto menos 3, 2 es un punto de máximo relativo. Y el punto menos 2, 0 es un punto de mínimo relativo. Esta función tiene máximo absoluto, pero no tiene mínimo absoluto. Y el crecimiento de crecimiento es lo que pone aquí, ¿vale? Ahora, representación gráfica, fijaros. Hay que distinguir los distintos tipos de funciones. Aquí me he hinchado de escribir funciones. Función lineal de la forma mx, m por x, ¿vale? La pendiente, hay que tener cuidado, que si es positiva va hacia arriba, si es negativa va hacia abajo. ¿Por qué se caracterizan este tipo de funciones? Porque pasa por el 0, 0. La pendiente, fijaros, para calcular la pendiente de una recta me cojo dos puntitos, ¿vale? Y la diferencia de altura entre la diferencia de distancia horizontal es la pendiente. Fijaros, aquí este puntito es el 0, 0 y este puntito es el 1, menos 3. Diferencia de alturas, menos 3, menos 0, menos 3, ¿vale? Diferencia de distancia en horizontal, 1, menos 0, 1. Pues la división que tengo que hacer sería menos 3 entre 1, menos 3, ¿vale? Función afín, fijaros, es una recta, siempre son rectas, ¿vale? Pero en este caso no pasan por el 0, 0. La pendiente, pues lo mismo, fijaros, este punto es el 0, 3 y este punto es el menos 1, 1. Diferencia de alturas, 2. Diferencia de distancia en horizontal, desde menos 1 hasta el 0, 1. Pues entonces la pendiente es 2 entre 1, 2, ¿vale? Y la ordenada en el origen, fijaros, la n es el punto donde corta la recta al eje y, es el 0, 3. Pues siempre la n va a ser la segunda coordenada de ese punto, que se llama ordenada en el origen, ¿vale? La función cuadrática, pues fijaros, aquí he puesto las características principales. El vértice siempre es menos b partido 2 por a. Aquí, esta es mi función, la a vale menos 1, la b 4 y la c 1. Pues entonces, la coordenada aquí del vértice sería menos b partido 2 por a, o sea, se me queda 2. Y ahora, al sustituir, fijaros, siempre si el valor es negativo le pongo paréntesis. Si el valor no es negativo no le pongo paréntesis. En este caso no le pongo paréntesis. Luego se me queda menos 2 al cuadrado más 4 por 2 más 1. Entonces primero hago la potencia, 2 al cuadrado 4, por el menos 4, más 8 más 1. Se me queda esto. Una vez que tengo el vértice, que el puntito este de aquí, ¿vale? Este de aquí, fijaros, si yo le doy un valor a la derecha y le calculo su imagen, en este caso le doy al 4, ¿vale? Que tiene distancia 2 con respecto a la coordenada x del vértice, ¿vale? Si me da 1, pues entonces si me voy al otro lado, me voy a la izquierda, a la misma distancia, me voy a distancia 2, pues va a tener la misma imagen, 1, ¿vale? Las funciones radicales cuadráticas van a ser, como he puesto, fijaros, he puesto más o menos por la raíz cuadrada de un polinomio. Nosotros vamos a poner aquí polinomio, no vamos a ponerlo muy complicado. Entonces son ramas de parábolas para la derecha o para la izquierda, o ambas, ¿vale? Entonces aquí he puesto varios ejemplos
Y fundamentalmente lo que hago siempre es primero calcular el dominio. El dominio me permite ver el punto donde lo de dentro de la raíz se anula, ¿vale? Que esos puntitos van a ser fundamentales, ¿vale? Fijaros que aquí el -1, aquí el 0, aquí el 1, en el 3, ¿vale? Y lo que hago una vez que tengo eso es darle valores. Por ejemplo, esta que es más difícil. El 3 es el puntito que lo anula. El dominio me dice que esta función va de menos infinito hasta 3, porque siempre tiene que ser lo de dentro de la raíz mayor o igual que 0. Entonces le doy otro valor, por ejemplo, aquí le he dado el menos 1 por el menos 1, más 3, 4. La raíz cuadrada de 4, 2. Con el menos delante, menos 2. Pues se me queda así. Y siempre como son ramas de parábola, va así. ¿Vale? Muy bien. Las fracciones algebraicas, pues siempre las fracciones algebraicas son cocientes de polinomios. Pues los cocientes de polinomios siempre se van a caracterizar por tener dos asíntotas, una vertical y una horizontal. Entonces lo primero que hago es calcular de forma justificada las asíntotas, ¿vale? Y una vez que tengo de forma justificada las asíntotas, pues le doy valores a la derecha de la vertical y a la izquierda de la vertical. Y a partir de ahí ya puedo dibujar prácticamente la función. Las funciones exponenciales se distinguen si la base, que es un número, ¿vale? Su dominio siempre va a ser R, ¿vale? En el dominio de esta va a ser R menos los puntos que anulan al denominador, que esos puntos van a ser los candidatos a asíntotas. En las funciones exponenciales, fijaros, si la base es mayor que 1, ¿vale? Que aquí la gráfica hace así. Estas siempre van a tener asíntotas horizontales. Si la base está entre 0 y 1, esto me queda un tobogán de esta manera. Esto es lo que vale el límite y eso es lo que vale el límite. Esta gráfica es importante que la memoricemos, ¿vale? El dominio siempre va a ser R. Luego le puedes poder dar las exponenciales de tipo a elevado a x cualquier número, ¿vale? Por ejemplo, aquí he dibujado 2, 1,2 elevado a x. Como la base es mayor que 1, pues tiene este dibujo, ¿vale? Y aquí he puesto esta 2 elevado a menos x. Aquí parece que la base es 2, pero es mentira, porque aquí tengo, fijaros, a elevado a x. La x tiene que estar con signo más. Entonces, si esto lo pongo bien, 2 elevado a un número negativo, le doy una vuelta a la base y lo dejo positivo. Se me queda un medio elevado a x. Pues si le damos valores, me da este dibujo, ¿vale? Siempre las exponenciales tienen asíntotas horizontales, ¿vale? Las logarítmicas, pues justo van a tener lo contrario. Siempre, con respecto a la base, pues pasa un poco lo mismo, ¿vale? Si la base es mayor que 1, el dibujo cambia, y si la base está entre 0 y 1, el dibujo cambia. Pero si las exponenciales tenían asíntotas verticales, las logarítmicas tienen si las exponenciales tienen asíntotas horizontales, las logarítmicas tienen verticales. ¿Dónde? En los puntos que se anula el argumento, ¿vale? Si la base es mayor que 1, pues tienen este dibujo. Si la base está entre 0 y 1, tienen este, ¿vale? Fijaros, aquí lo pongo todo esto, lo pongo bien explicado, eso lo veis. Entonces, para dibujar las funciones logarítmicas tenemos que tener en cuenta esas dos cosas de la base que he dicho y luego las propiedades de estas. Que el logaritmo en cualquier base A de 1 vale 0 y el logaritmo en cualquier base A de cualquier número, cuando la base y el argumento son iguales, vale 1. Pues entonces, si tengo que dibujar esto, fijaros, el punto que anula el denominador, ¿cuál es? 2. Eso va a ser una cinta vertical, que luego hay que comprobarlo, ¿vale? Pues la dibujo. Y ahora, ¿qué más? Digo, el dominio siempre va a ser los números que hagan que lo de dentro sea positivo. Pues entonces yo lo voy a tener que dibujar desde 2 a más infinito. Entonces, como la base es mayor que 1, en este caso la base es 10, el dibujo va a ser parecido a este, ¿vale? Dependiendo de cómo sea la base, será más cerrada o más abierta. Entonces, en este caso la base es 10, el dibujo es parecido a este, como digo. ¿Cómo lo dibujo? Pues le doy un valor. ¿Qué valor le doy? Pues utilizo estas propiedades. ¿Qué hace que esto sea 1? Porque el logaritmo en base A de cualquier número, el logaritmo en base A de 1 vale 0. Pues entonces, si yo el logaritmo en base 10 de 3 menos 2, o sea, le he dado el 3, me da logaritmo en base 10 de 1 y eso me da 0, pues ya puedo pintar el punto, ¿vale? Y una vez que tengo pintado el punto, si quiero le doy otro valor. Aquí yo le he dado el 12, porque 12 menos 2 son 10, entonces la base 10 coincide con el argumento y eso vale 1, ¿vale? Entonces tengo esto. Fijaros esta, el logaritmo en base 1 medio de x más 1. Entonces, como tiene la base menor que 1, yo sé que el dibujo va a ser este. ¿Dónde va a estar la asínota vertical? La asínota vertical va a estar en el punto que anula el argumento, que va a ser menos 1, ¿vale? La pinto. Entonces, ¿cómo se pinta esta? Pues
sabiendo que, por ejemplo, para 0, si yo le doy el 0, el logaritmo en base a un medio de 0 más 1 es el logaritmo de base a un medio de 1 y eso vale 0, pues ya la puedo dibujar, porque ya tengo el dibujo más o menos preparado, ¿vale? El valor absoluto, fijaros, si tengo que dibujar el valor absoluto de una función, lo primero que hago es dibujarme mi función sin valor absoluto, ¿vale? Fijaros, aquí me ha dado esta recta. Esto lo hacemos a lápiz, ¿vale? Porque luego este trocito que está aquí abajo en boli, eso lo borramos, igual que este, porque si no se ve feo y puede incluso confundir. Entonces, primero dibujamos la recta o la parábola o la función que sea, ¿vale? Entonces, una vez que la hemos dibujado, lo siguiente que hacemos es ver qué parte le tenemos que hacer la simetría. Gráficamente está claro. Fijaros que aquí el punto importante es el punto donde pasa de positiva a negativa. Pues esta parte de aquí hay que hacerle la simetría. ¿Cómo se la hacemos bien? Pues fijaros, le doy por ejemplo el menos 2. Si le doy el menos 2 sin valor absoluto, se me queda menos 2 por 2, menos 4 más 1, menos 3. Me da menos 3. Pues entonces con valor absoluto, el valor absoluto lo que hace es comerse el signo. Para menos 2 daría 3. Entonces ya la puedo dibujar, ¿vale? Y aquí lo mismo. Aquí veo cuando esto es positivo o negativo. Fijaros que eso lo puedo hacer dibujando la gráfica o resolviendo la inecuación, ¿vale? Aquí yo lo he hecho de las dos maneras, resolviendo la inecuación y con la gráfica. Aquí por ejemplo, me he dibujado la gráfica, ¿vale? Y entre 0 y 5, fijaros que esta parte es negativa, ¿vale? Entonces le doy, por ejemplo, un valor que es el vértice, que me da 25, fijaros, el vértice, la coordenada de aquí vale 5 medios y su margen son menos 25 cuartos. Pues entonces con valor absoluto lo convierto en positivo, me da 25 cuartos, ¿vale? Entonces así ya tengo el dibujo hecho. Y ahora, ¿cómo se desdobla el valor absoluto? Pues muy fácil, dice, lo mismo cuando esto sea positivo. Entonces, ¿cuándo es positivo? Pues desde menos un medio incluido a más infinito, o sea, cuando es mayor que menos un medio, mayor o igual que menos un medio. ¿Y cuándo le tengo que hacer la simetría? Desde menos infinito hasta menos un medio, o sea, cuando es negativo. Fijaros que a partir de la gráfica o a partir de la ecuación yo puedo desdoblar la función de una forma sencilla. Aquí lo mismo. ¿Cómo se desdobla? De menos infinito hasta 0 no le he hecho nada, ¿vale? Y de 5 más infinito tampoco le he hecho nada. ¿Cuándo le he hecho? Desde 0 hasta 5 que le he multiplicado por menos 1. Pues fijaros, esto es lo que pone aquí, ¿vale? Si no eres capaz de dibujar la gráfica, sí que puedes desdoblar la función, ¿vale? Porque fijaros, si tú resuelves la ecuación, positivo, positivo se queda igual, negativo aquí entre 0 y 5, ¿vale? Bueno. Hola, en esta parte vamos a hablar un poquito de simetrías y de traslaciones. Fijaros, yo parto de esta función del x cuadrado y vamos a ver lo que pasa cuando le sumamos o le restamos algún número a esta función. Fijaros, si le sumo un numerito, la función va subiendo, ¿vale? Si le sumo 2, fijaros que el vértice, que es el punto más importante de la parábola en este caso, pasa de ser el 0, 0 a ser el 0, 2, ¿vale? Le he sumado 2. ¿Qué pasa si, vuelvo al inicio, qué pasa si en vez de sumar al x cuadrado o restar, le restamos, le sumamos, pero dentro del paréntesis, ¿vale? Dentro del cuadrado. Estaría haciendo una composición de funciones, fijaros. Si hago esto, ¿vale? Estoy componiendo la función x cuadrado con la función x menos 1, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay de esta con respecto a la inicial? Pues que se ha movido una unidad hacia la derecha, ¿vale? Fijaros, el x menos 1, el vértice pasa de ser el 0, 0 al 1, 0, ¿vale? ¿Qué pasa si si le hago esto, por ejemplo? X más 2 al cuadrado. ¿Cómo se dibuja el x más 2 al cuadrado? Pues si yo sé que el x cuadrado tiene el vértice 0, 0, el x más 2 va a tener el vértice en el menos 2, 0, ¿vale? Fijaros aquí, justo aquí. Entonces, si este es el vértice, luego para dibujarla sería sencilla, le doy un punto a la derecha del menos 2 y uno a la izquierda, le calculo su imagen y ya me la dibujo, ¿vale? ¿Qué pasa si también hacemos las dos cosas a la vez? Si hacemos una traslación horizontal con una traslación vertical, fijaros, si hago esto. ¿Qué diferencia hay entre esta función
y la x cuadrado. Pues fijaros, ha ido 2 para la derecha, 2 para la izquierda, perdón, 2 para la izquierda, le he sumado x más 2, ¿vale? Dentro del cuadrado, y luego he sumado 2 para arriba, ¿vale? Entonces esa función aparece haciendo una traslación horizontal hacia la izquierda de 2 unidades y una traslación vertical hacia arriba de otras 2 unidades, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa si a una función yo la multiplico por menos 1? Por ejemplo, si esa es f, a ver si me deja ponerlo así. Fijaros, menos f de x, pues justo si yo multiplico una función por menos 1 le hago la simetría, ¿vale? Como esta función tiene el vértice en el menos 2, 2, ¿vale? Pues aquí, si le hago la simetría, este puntito se pasa justo aquí, ¿vale? Al menos 2, menos 2. El puntito menos 1, 3, pues va del menos 1 al menos 3, ¿vale? Y el puntito menos 3, 3 va del menos 3 al menos 3, ¿vale? Fijaros lo que pasaría si yo hago esto justo, ¿vale? Simetría perfecta. ¿Y qué pasa si combino esto con esto? Esto ya es una rayadura. Mi función inicial, esta la voy a poner en otro color para que se distinga. Ay, no, es esta la que quiero poner de color. ¿Por qué no me deja? Aquí. Ahora creo que ya me la deja. Ahora. Fijaros, mi función inicial es la verde. Y la función g, ¿vale? Esta de aquí, aparece a partir de la función f multiplicándola por menos 1. Pues fijaros qué pasa. Esta parte de aquí se le hace la simetría respecto del eje x, ¿vale? Esta parte que está por debajo del eje x le hago la simetría, se me pone por arriba, ¿vale? Y esta parte que está aquí le hago la simetría. Esto es lo que se hace en el valor absoluto. En el valor absoluto sí. ¿Qué pasa con el valor absoluto? Que la parte que está por debajo del eje x siempre se multiplica por menos 1, ¿vale? El valor absoluto de esta función, mi f inicial, sería este trozo, ¿vale? Que es el simétrico justo del de abajo, y este trozo, ¿vale? Pues ya está. Con esto repasamos un poquillo las traslaciones verticales y horizontales y la simetría respecto del eje x. Bueno, vamos con la siguiente parte. Aunque pongáis parte 2, arriba pone simetría de traslaciones. Entonces estamos en la parte 3, que esta es la tercera parte ya del vídeo que estoy grabando. Fijaros, en esta tercera parte vamos a estudiar el concepto de límite. Entonces, el concepto de límite, fijaros, te dice el límite de una función cuando la x se acerca a un punto vale b. ¿Qué quiere decir eso? Para entender lo que significa eso, tenemos que primero que preguntarnos qué significa acercarnos a un punto. A un punto A, ¿vale? Nos podemos acercar por la derecha o por la izquierda, ¿vale? Entonces tenemos que ver qué pasa con las imágenes de puntos cercanos, ¿vale? Esa es la idea de límite. Si cuando me acerco al punto A por la izquierda, las imágenes de los puntos cercanos al punto A por la izquierda se acercan a B y pasa exactamente lo mismo cuando me acerco a puntos cercanos a A, pero en este caso por la derecha, ¿vale? Pues entonces se dice que el límite de la función cuando la x se acerca a A vale b. Fijaros esto, 2x. Me acerco a uno por la izquierda, a uno por la derecha. ¿Qué significa acercarte? Pues acercarte significa que haya una sucesión de números tendiendo, o una secuencia de números tendiendo a ese valor, ¿vale? Pues la secuencia de imágenes de esos números, si se van acercando a un punto concreto, pues, y ese punto concreto es el mismo, tanto si me acerco por la derecha como por la izquierda, el límite existe y vale el número al que te vas acercando, ¿vale? Fijaros, también os he puesto propiedades de los límites. Dice el límite cuando la x se acerca a un punto es único. O sea que si existe el límite, porque los dos límites laterales son iguales, tiene que dar el mismo número, ¿vale? Si el límite por la izquierda y el límite por la derecha no son distintos, entonces se dice que no existe límite, ¿vale? Luego, nota, fijaros, puede existir el límite cuando la x se acerca a un punto sin existir f de a. Aquí tenéis el ejemplo, ¿vale? El límite cuando me acerco por la izquierda, me acerco por la derecha es b, pero sin embargo no existe f de a,
¿vale? En las funciones continuas, que no haya saltitos, por ejemplo, o que este punto esté relleno, estas dos cosas coinciden. Entonces es muy fácil calcular el límite cuando me acerco a un punto. Es cambiar la x por el número, o sea, calcular la imagen de esta función en el punto que te den, ¿vale? Porque esta función es continua. Y ahora vamos a hablar de indeterminaciones. Indeterminaciones cuando aparecen cuando no tenemos claro el valor que tenemos de un límite, ¿vale? O no lo podemos calcular directamente. Entonces, ¿qué indeterminaciones vamos a ver? Números distintos de cero entre cero, ¿vale? Que esa se hace estudiando los límites laterales. Fijaros que estos límites de aquí de la derecha, donde está el cursor, pues se hacen, por ejemplo, viendo que abajo me da cero, pero en este caso un cero negativo, porque me acerco a cero por la izquierda, o sea, con valores negativos, ¿vale? Y arriba sustituyo la x por un valor cercano a cero, pero negativo. Entonces hago cuentas con la calculadora, menos 0,1, o lo hago de cabeza, menos 0,1, por ejemplo, por 2, me da negativo, menos 1 negativo. Entonces, menos entre menos, es lo que he puesto aquí, da más. Entonces, cuando yo divido por algo cercano a cero, eso siempre se hace muy grande. Entonces, esta determinación es infinito, pero tengo que determinar el signo. Si por la izquierda me da más infinito y por la izquierda menos infinito, los límites laterales son distintos. Entonces, el límite no existiría, ¿vale? Pero sí que se pueden calcular los límites laterales. Entonces, esa determinación siempre se estudian los límites laterales. En la cero partido de cero, pues el objetivo siempre va a ser quitar el denominador. Quitar el factor que anula el denominador. Entonces, para hacer eso, si aparecen raíces, el truquito está en multiplicar por el conjugado. Si no aparecen raíces, como es en este caso, pues lo que hacemos es factorizar los polinomios de tal manera que el factor que haga cero, que me haga cero el denominador, fijaros, si el límite va cuando la x tiende a menos 1, ¿vale? Quiere decir que si me da 0 y 0 es que el menos 1 es raíz arriba y raíz abajo. Entonces lo que tengo que hacer es factorizar arriba y abajo para eliminarme el factor x más 1, ¿vale? Aquí hacemos lo mismo, eliminando el factor. Si fijaros, si aquí me ha dado 0, cuando la x tiende a 1, ¿vale? Porque está el factor x menos 1, ¿vale? Porque la raíz es 1, ¿vale? Entonces para eliminarnos ese factor, lo que hacemos es multiplicar por el conjugado, como digo, ¿vale? Entonces se me va. Y aquí siempre, al simplificar, acordaros que en el examen, algunos lo habéis tenido mal. Al simplificar siempre estamos dividiendo, ¿vale? Entonces se me queda un 1. Si divido entre lo mismo, 2 entre 2 es 1, no 0, ¿vale? Bueno, eso cuando la x va a un punto. Cuando la x va a infinito, ¿vale? Esos límites se calculan, por ejemplo, la idea intuitiva es cuando a la x le voy dando cada vez valores más grandes, ¿vale? Y voy viendo lo que pasa cuando le doy esos valores más grandes. Esa es la idea intuitiva de límite. Pero eso muchas veces te crea, pues, te crea que necesitas mucho tiempo para calcular el límite. Entonces siempre hay como pequeños trochas, pequeños caminos más cortos que te permiten calcular o decidir cuánto vale el límite cuando la x va a infinito. Para eso es importante tener claro los infinitos de orden superior. En las funciones potenciales, ¿vale? El x elevado a n es un infinito superior al x elevado a m cuando el grado de esto, ¿vale? De esta potencia es mayor que la de esta. Por ejemplo, x elevado a 5 es un infinito de orden superior a x elevado a 2, ¿vale? Con las exponenciales pasa lo mismo, pero en este caso cuando la base es mayor, ¿vale? Si por ejemplo tengo 2 elevado a x, no, perdón, 5 elevado a x es un infinito de orden superior a 2 elevado a x. ¿Qué quiere decir? Que el 5 elevado a x crece mucho más rápido, ¿vale? Se hace un infinito más grande mucho más rápido, ¿vale? Entonces, con los logaritmos pasa justo lo contrario. Cuando la base es más pequeña, ¿vale? Un infinito de orden superior al otro. Entonces eso lo vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, con los polinomios. Cuando yo calculo el límite de un polinomio, siempre al final, para calcular ese límite, me quedo con el coeficiente principal. Fijaros, el polinomio viene dado así, ¿vale? Pues me quedo con el coeficiente con el coeficiente no, con el término principal. El término principal sería el que tenga mayor grado, ¿vale? Entonces, ¿de qué depende el límite este? Tengo x elevado a n, o sea, si la x la cambio por valores cada vez más grandes, eso está claro que me da infinito, ¿vale?
Entonces, ¿de qué depende el más menos? Pues ahora sí, del coeficiente de ese término principal. Si es positivo, va más infinito, y si es negativo, menos infinito. Entonces, con los límites, si tengo el límite de un polinomio, me quedo con el término principal. ¿Vale? Límite de una exponencial con la base mayor que 1, eso es más infinito. Límite de una exponencial con la base entre 0 y 1, eso es a 0. ¿Vale? Fijaros que aquí estamos multiplicando, por ejemplo, si la base es mayor que 1, por 2, 2 por 2 por 2, infinitas veces, eso está claro. Y en el otro caso estamos multiplicando, la base es un medio, estamos multiplicando un medio infinitas veces, entonces un medio por un medio un cuarto, por un medio un octavo, por un medio un 16avo, entonces eso se va haciendo 0. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando en vez de x va a más infinito calculamos el límite cuando va a menos infinito? Pues hacemos el truquito este, ¿vale? El truquito este de pasar la x a menos x y aquí la x va a más infinito, ¿vale? Estudiar este límite y estudiar este es lo mismo. Entonces eso es lo que hago aquí. Fijaros, tengo este polinomio. Cuando la x va a menos infinito, cambio la x por menos x, hago bien las cuentas, menos x al cubo son menos x cubo, ¿vale? Con el menos fuera y el 3 restando solamente a la x, que me queda esto, y aquí menos por menos más, ¿vale? Entonces estudiar este límite es lo mismo que estudiar el término principal, eso es infinito, pero como tengo un coeficiente principal negativo, eso es menos infinito. Cuando tengo infinito, la determinación infinito entre infinito aparece, por ejemplo, en funciones algebraicas o en fracciones algebraicas. Entonces ahí se tiene en cuenta lo que hemos explicado antes de los infinitos de orden superior. Cuando puede el de arriba es infinito menos infinito. Cuando son del mismo grado me preocupo por los coeficientes, fijaros aquí. ¿Vale? Y este es el caso que acabo de comentar. Y cuando puede más el de abajo, ¿vale? Porque es un infinito de orden superior, eso va a 0. Y fijaros cómo lo indico en cada uno de ellos. Luego, la indeterminación infinito menos infinito, pues siempre lo primero que utilizamos es lo de los infinitos de orden superior. Esto de los infinitos de orden superior solamente se habla cuando los límites van a infinito, ¿vale? Si no, no tiene sentido. Entonces, este límite, pues fijaros directamente como la exponencial es un infinito de orden superior a la potencial, ¿vale? Y está con signo positivo, pues esto es infinito menos infinito, pero este infinito es más grande, ¿vale? Crece mucho más rápido. Esto de aquí, ¿vale? Cuando los infinitos son del mismo orden, por ejemplo, tengo límite de la raíz cuadrada de 4x cuadrada menos 5. Si hago este límite, ¿vale? Por separado, eso es límite de la raíz cuadrada en la raíz cuadrada del límite. Y se me queda un polinomio. Entonces, del polinomio me preocupo solamente del término principal. Entonces, se me quedaría en la raíz cuadrada del límite de 4x cuadrado. Y si vuelvo a sacar el límite fuera, eso es el límite de la raíz cuadrada de 4x cuadrado, o sea, de 2x. Entonces eso es un infinito de orden 1, igual que este, ¿vale? Igual que este que diga. Entonces, como son dos infinitos del mismo orden, ¿vale? Pues no puedes decidir a ciencia así a primera vista a qué tiende eso. Entonces, esos también se resuelven utilizando la propiedad de multiplicar por el conjugado, ¿vale? O la herramienta de multiplicar por el conjugado. Aquí, cuando multiplico por el conjugado, tenemos que aplicar la identidad notable de suma por diferencia. Suma por diferencia es la primera al cuadrado, o sea, el cuadrado de la raíz cuadrada de 4x cuadrado menos 5x, que se me va a la raíz, menos el cuadrado del segundo, que es 2x al cuadrado, así 4x cuadrado, ¿vale? Entonces se me queda esto, fijaros, esto es de orden 1 y esto también es de orden 1, ¿vale? Pues entonces arriba son menos 5x y abajo son 2x más 2x, 4x, luego eso va a menos 5 cuartos. Si no aparecen raíces en infinito menos infinito, sino que aparecen polinomios o fracciones algebraicas, perdón, pues lo que hago directamente es hacer la operación con las fracciones algebraicas para quitarme esta determinación e intentar pasar a una de este tipo, infinito entre infinito. Muy bien, gráficamente, fijaros, aquí os pongo un ejemplo de una gráfica y os pregunto cosas. ¿Cuánto vale el límite cuando la x va a menos infinito? O sea, cuando la x toma valores muy a la izquierda, que le va pasando a la imagen de esos valores. Pues se ve que van creciendo hacia arriba, más infinito. ¿Cuánto vale cuando va más infinito? Cuando va más infinito, cuando yo le voy dando cada vez valores más a la derecha, fijaros que las imágenes van bajando y aquí se van estabilizando a altura 1, ¿vale? Pues por eso vale 1. Cuando va menos 1 por la izquierda, menos 1 por la izquierda me acerco por aquí, ¿vale? Pues fijaros que las imágenes van bajando de altura y en puntitos cercanos a menos 1 están a altura 0.
Cuando va a menos 1 por la derecha, pues me acerco a menos 1 por la derecha, ¿vale? Pues ¿qué le va pasando a las imágenes? Fijaros que van bajando las imágenes de esos puntitos, ¿vale? Y se acercan al 2. Entonces, como por la izquierda y por la derecha no son iguales, el límite no existe. Cuando va a 1 por la izquierda, pues cuando va a 1 por la izquierda, fijaros, me acerco a 1, las imágenes que le va pasando se van acercando a altura 4. Cuando me acerco a 1 por la derecha, pues lo mismo, me acerco a 1 por la derecha, las imágenes de esos puntitos van subiendo, se quedan a altura 4. Entonces el límite, como son iguales, vale 4. Cuando me acerco a 1. Siempre es importante que no se olvide poner lo del límite, que en el anterior ejercicio lo del límite la mayoría no lo poníais, ¿vale? Cuando va a 2 por la izquierda, va hacia abajo menos infinito. Cuando va a 2 por la derecha, fijaros, si me acerco mucho, 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 los puntitos estos cada vez se hacen más altos, más infinitos, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a hablar un poquito de asínotas verticales y horizontales. Las asínotas verticales aparecen en un punto x igual a a cuando pasa esto. Esta es la definición, ¿vale? ¿Qué funciones van a tener asínotas vertical? Pues van a tener la fracción algebraica en los puntos donde se anule el denominador y la función logarítmica en los puntos donde el argumento sea 0. Esto es, digamos, los candidatos. Luego todo esto hay que comprobarlo, ¿vale? La asíntota horizontal aparece. Una asíntota horizontal es una recta horizontal, tiene pendiente 0, luego es de la forma y igual a b, ¿vale? Y aparece cuando el límite, cuando va más infinito o menos infinito, me da un número, ¿vale? Fijaros que es justo lo contrario. Aquí la x va a un número y me da más o menos infinito. Y aquí justo cuando la x va a infinito, me da un número. Aquí, por ejemplo, ¿veis? Cuando la x va a infinito, ¿vale? La función se acerca a un número, ¿vale? Esto de aquí. Esto sería asíntota vertical, esta de aquí, ¿vale? Y esta de arriba, esta, asíntota horizontal, igual a 1, ¿vale? Porque se acerca cuando la x va a infinito a un número. Bueno, ¿qué funciones tienen asínotas horizontales? Pues tienen la fracción algebraica, cuando el grado del de arriba es más pequeño que el grado del de abajo, es la igual a 0, y cuando los dos grados son iguales, pues el cociente de los coeficientes de los términos de mayor grado, ¿vale? Esto es por lo que hemos explicado antes de los límites. Entonces, en estos casos va a haber asíntota horizontal en la fracción algebraica. Y también en las funciones exponenciales. Si tengo esta función exponencial, si nos acordamos del dibujito que estaba aquí, subo para arriba, perdón. La función exponencial, aquí, cuando la base es mayor que está entre 0 y 1, tiene este dibujito. Entonces, la asíntota horizontal es cuando va más infinito, ¿vale? Y cuando tiene base mayor que 1, tiene este dibujito, crecimiento exponencial, entonces cuando va menos infinito, ¿vale? Luego esas también tienen asíntota horizontal, las fracciones algebraicas y las exponenciales. Y voy por aquí, a ver, por aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito de funciones a trozos. Fijaros que os metí un montón de cosas aquí, ¿vale? Espero que os sirva. Tengo esta función que se compone de tres trozos, 2x menos 1, x cuadrado y 1 partido de x. Ese trozo lo llamo f1, ese trozo f2 y ese trozo f3. Entonces, el dominio general de cada tipo de función se restringe al intervalo que se indica. ¿Qué quiere decir eso? Que esta función es una función polinómica, como hemos visto en la primera o la segunda página. Esa función su dominio es r, pero aquí te dicen que la dibuje desde menos infinito a menos 2. Entonces, el dominio sería menos infinito menos 2, es el dominio de f1, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que los valores que te permiten dar a la función son menores que menos 2. Esta segunda función, pues su dominio son desde menos 2 hasta 2. En general sería r, pero aquí te dicen que te limita al menos 2, 2. El dominio de esta sería todo r menos el 0, pero te dicen que solamente le den valores mayores que 2. Entonces, ¿cómo se calcula el dominio de esta función a trozos? Pues uniendo cada una de estas tres cosas. Pues se me queda r menos el punto 2. Ahora, ¿cómo se calcula el límite? Cuando la x va a menos infinito, o sea, x toma valores muy a la izquierda, negativos muy a la izquierda, pues ¿qué trozo elijo de los tres? Pues está claro que el primero, porque toma valores muy a la izquierda. Entonces, muy a la izquierda significa menores que menos 2. Entonces, el límite de f de x sería tomar el límite de 2x menos 1, ¿vale? Que me da menos infinito. Cuando va más infinito, pues cuando va más infinito quiere decir que toma valores muy a la derecha, o sea, mayores que 2. Entonces, ¿qué función cojo esta? Esta es una función, una fracción algebraica, el de arriba grado 0, este grado 1, como el de abajo puede más, eso va a 0.
por lo que he dicho antes de aquí, mira aquí. ¿Vale? Cuando va a 2, pues ¿cuánto vale? Bueno, aquí, cuando va a menos 2, fijaros, cuando va a menos 2, como la función cambia, cuando me acerco a la izquierda de menos 2 y a la derecha de menos 2, ¿vale? Pues tengo que distinguir el tipo de función que cojo. Cuando va a la izquierda de menos 2, pues la función que cojo son 2x menos 1, para valores más pequeños que menos 2, ¿vale? Que es lo que significa el menos 2 con el signo menos arriba. Y cuando va a menos 2 con el signo más arriba significa con valores cercanos a menos 2 pero por la derecha. Entonces tengo que coger el x cuadrado. Como esta función es continua y esa función también es continua en el menos 2, pues simplemente para calcular ese límite sustituyo el menos 2. ¿Vale? Cuando va al 2 exactamente igual, pero cogiendo esta función cuando me acerco por la izquierda y esta función cuando me acerco por la derecha. Aquí os pongo otro ejemplo. Esto no sé de qué es, si os digo la verdad. ¿Esto de qué es? Ay, porque creo que me he equivocado, me falta una. 5, me falta una que es la 6. Ay. Bueno, y ya está, he tenido que, porque se me había pasado copiar o fotografiar la página 6, entonces la he tenido que insertar aquí al final. Que fijaros cómo se dibuja la función a trozos, ¿vale? Para dibujar la función a trozos, simplemente voy dibujando la función, ¿vale? Cada una, y para dibujar cada una, lo que he puesto aquí, siempre es importante darle los puntos donde un trozo se junta con otro, ¿vale? Para ver cómo se modifica. Para hacer esto, lo que se suele hacer es, al principio sobre todo, se dibuja cada una y luego te vas quedando con el trozo correspondiente. La primera era la recta, que te quedaba desde menos infinito a menos 2, luego era la parábola, que te quedaba desde menos 2 a 2. Fijaros que los puntitos estos son importantes, ya digo que por eso se da el menos 2 y el 2, y aquí se pone abierto. Y aquí era la 1 partido de x, que fijaros va de 2 a más infinito. Es importante como los puntitos estos se ponen abiertos o cerrados, ¿vale? Muy bien. Entonces vuelvo arriba. Acordaros que aquí la cosa esta iba por la... Eso lo hemos visto. Eso, esta es la que viene detrás de lo que estaba explicando, ¿vale? Esta sería la página 6 por detrás. Entonces vamos a terminar la página 6, que está al final. Y ahora volvemos. Bueno, parte 3, continuidad. Fijaros, una función es continua en un punto A cuando pasa lo siguiente, que exista el límite, tienen que pasar estas tres cosas. Que exista el valor de la función en el punto A, ¿vale? Que exista f de A, quiero decir. 2, que exista el límite de la función cuando la x va a, ¿vale? Y que esas dos cosas coincidan. Entonces tienen que pasar estas tres cosas. Que exista f de A, que exista el límite, que el límite coincida con el valor de la función. Entonces cuando pasa eso se dice que la función es continua en un punto. Este es el ejemplo claro. Fijaros, cuando me acerco a por la izquierda se va quedando a esta altura. Cuando me acerco a por la derecha se va quedando a esta altura. O sea que los límites son iguales, pero es que también es igual el f de a, ¿vale? Entonces, como esas tres cosas son iguales, pues la función es continua. Cuando no es continua, pues es discontinua. Puede pasar varias cosas, que sea discontinua de punto, ¿vale? En la discontinuidad de punto existe el límite siempre. Fijaros que aquí cuando me acerco a por la derecha o a por la izquierda se queda a altura b, ¿vale? Pero no coincide con el valor de f de a. Incluso a veces no existe f de a. Fijaros. Este tipo de discontinuidad algunas veces está relacionado con la indeterminación 0 entre 0, ¿vale? También puede pasar que sea discontinua, pero en este caso de salto finito. ¿Cuándo aparece la discontinuidad de salto finito? Cuando el límite no existe. Fijaros que aquí en la discontinuidad evitable sí existe el límite. Aquí no existe. ¿Pero por qué no existe? Porque me da dos números, ¿vale? Dos números, que es lo importante, pero dos números distintos. Entonces un ejemplo claro, por ejemplo, es esto. Cuando me acerco a por la izquierda vale B1, cuando me acerco a por la derecha vale B2. Y esos números son distintos, ¿vale? Vamos a analizar este ejemplo, ¿vale? Para ello me voy a la página 6 por detrás. Este ejemplo es este de aquí, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Ese. Estudio el límite cuando va a menos 1. Fijaros el ejemplo. Vuelvo otra vez, perdón. Me dice, ¿qué le pasa a esta función? Estudia la continuidad. Como no te dice ningún punto en concreto, dice, venga, si la x es distinta de menos 1, pues si la x es distinta de menos 1 tengo esta función.
Esta función, ¿qué le pasa? Que su dominio son todos los números reales menos menos 1. Entonces, ¿vale? Pues ahí, ¿qué le pasa? Que la función va a ser continua. ¿Vale? Entonces, en todos los puntos distintos del menos 1 la función es continua. ¿Pero qué pasa en el punto menos 1? Pues en el punto menos 1, como un punto concreto, tenemos que estudiar estas tres cosas. Entonces, lo primero que voy a ver, ¿cuánto vale? F de menos 1. F de menos 1 vale 5. Y ahora lo segundo que voy a calcular es el límite. Entonces, para calcular el límite, me voy arriba, que lo tengo hecho aquí, aquí, ¿vale? Entonces calculo este límite, cuando va a menos 1 me da 0 entre 0. Es lo que digo, la discontinuidad 0 entre 0 muchas veces está relacionada con una discontinuidad evitable, ¿vale? Entonces, ¿cómo se resuelve este límite en el que aparecen polinomios? Pues factorizando y eliminándome el factor que hace 0 en el denominador, que es el x más 1. Entonces, si factorizo el de arriba, pom pom, se me va, se me queda x menos 1. Cuando la x va a menos 1, menos 2, que es distinto de menos 5, que es lo que vale f de menos 1. Entonces, como esto es distinto, no cumple el tercer paso de la continuidad, luego la función es discontinua, pero en este caso evitable. Aquí os pongo otro ejemplo. En este caso, te dice que estudie la continuidad en un punto concreto, en el punto 1. Pues, entonces, para estudiar la continuidad en ese punto, pues hacemos los límites laterales en este caso, porque si me acerco por la izquierda, si me acerco por la derecha, la función varía. Entonces, como me da distinto, pues el límite no existe. Muy bien. Y el último tipo de discontinuidad se llama discontinuidad de salto infinito. Aparece cuando no existe f de a, normalmente porque tengo una asíntota vertical, ¿vale? Pero bueno, eso me importa menos, ¿vale? Que f de a, porque hay veces que algunas funciones sí que existe el f de a, pero eso me importa menos. Lo que sí que me importa es que alguno de los límites laterales va a ser más o menos infinito, ¿vale? Entonces, cuando pase eso, la función es discontinua de salto infinito. En este nivel de primero de bachillerato, normalmente las fracciones algebraicas, ¿vale? En los puntos donde se anula el denominador van a presentar discontinuidad de salto infinito, ¿vale? Alguna gente considera que ese tipo de discontinuidad realmente no existe, porque como la función no está definida en esos puntos, no se puede hablar de continuidad. Pero bueno, yo lo entiendo así también, como lo estoy explicando, ¿vale? Entonces, todas las funciones elementales son continuas en su dominio, que no se nos olvide eso. ¿Por qué se utiliza eso? Porque si, por ejemplo, en este ejercicio me dicen que estudie la continuidad, no me dicen en un punto concreto, sino en cualquier punto, pues entonces tengo que empezar estudiando los dominios de cada una de las funciones. Entonces, este es R-2, pero en particular te dice que la dibujes aquí, luego es menos infinito 0, menos 2. Y este R-1, como te dice que la dibujes aquí o que la estudies aquí para valores mayores o iguales que 0, pues el dominio es de 0 más infinito, ¿vale? Entonces, si junta una cosa con otra, el dominio sería R menos 2, ¿vale? El menos 2 va a ser un candidato a ser asíntota vertical y también a ser una discontinuidad de salto infinito, ¿vale? Entonces, ¿qué se dice? Pues fijaros, este es el estudio que quiero que veáis. Si x es menor que 0, ¿vale? La función que yo cojo va a ser esta, 1 partido de x más 2. Entonces, es una función elemental que va a ser continua en su dominio. Menos infinito 0, menos el menos 2, ¿vale? Entonces, fijaros que ya me he quitado todos los puntos más pequeños que 0, diciendo simplemente eso, que las funciones elementales son continuas en su dominio. Entonces, como el dominio de esa, menos infinito 0, menos el menos 2, pues ahí, en todos esos puntos, la función es continua, no presenta ningún problema. La puedes dibujar de un solo trazo en ese intervalo. Si x es mayor que 0, pues la función que te da es esta, ¿vale? 2x partido de x más 1, pues va a ser continua de 0 más infinito. Fijaros que aquí el 0 lo pongo abierto porque los puntos especiales, digamos, que son el menos 2 que aparecía aquí y el 0 que es donde un trozo se junta con otro, esos puntos los analizo por separado, ¿vale? Aplicando lo de los tres puntitos. Entonces, ¿qué es lo de los tres puntitos? Eso de que en x igual a menos 2, si estudio la continuidad, tengo que hacer f de menos 2. No existe. Vale, pero eso no significa, todavía no sé, eso no me permite saber qué tipo de discontinuidad tenemos. Entonces, porque puede ser evitable o puede ser de salto infinito. ¿Vale? ¿Cómo se ve qué tipo de discontinuidad tenemos? Pues haciendo el límite cuando va a menos 2. Entonces, cuando hago el límite cuando va a menos 2, vengo a estudiarlo aquí en esta función, ¿vale? Tanto por la izquierda como por la derecha, ¿vale? Entonces me da menos infinito más infinito. Entonces, como alguno de esos límites da infinito, pues una discontinuidad de salto infinito.
¿Y qué pasa en el x igual a 0? Que es el otro punto. Fijaros que los puntos, me lo vuelvo a repetir, son el menos 2 y el 0. Los puntos especiales. El resto tienes que utilizar la nota esta, de que todas funciones elementales continúan su dominio, ¿vale? Entonces en el 0, repite los tres puntitos, hace f de 0, primer puntito que vale 0, que se calcula la imagen aquí, y luego el límite por la izquierda, el límite por la derecha. En este caso me da ambos números, pero distintos. Luego discontinuo en salto finito. Y por último, cerramos este repaso de funciones con la composición de funciones. La composición de funciones es una nueva operación que me permite generar nuevas funciones. Entonces, fijaros cómo se define. G compuesto con F, ¿vale? Se lee siempre al revés, de derecha a izquierda. G compuesto con F es una nueva función que se forma haciendo eso, f de g de x. Es como si los paréntesis pegaran un saltito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tengo como una función que se aplica tras haber aplicado otra. Entonces, esto sería g compuesto con f. Primero aplico el g y luego f. Fijaros que tengo un elemento a, le aplico la g, me lo lleva a un elemento b, que es su imagen, por g, ¿vale? Y sobre ese elemento le calculo la imagen por f y me da un elemento c, ¿vale? Eso es la composición de funciones. La composición de funciones normalmente no es conmutativa, no es lo mismo g compuesto con f que f compuesto con g. Aquí os pongo el ejemplo sobre estas dos funciones. G compuesto con f, fijaros, se hace por definición f de g de x. Como la g de x es x cuadrado más x, pues sustituyo el x cuadrado más x aquí en la f. Entonces, si lo sustituyo me da esto, un polinomio de segundo grado que es una parábola. Si hago al revés f compuesto con g, por definición, los paréntesis pegan un saltito, se me queda g de f de x. Entonces, como f de x es 2x más 1, tengo que sustituir o cambiar la x por 2x más 1 en esta función. Entonces, si hago eso, me da otro polinomio que no se parece nada a este, ¿vale? Entonces, eso me ha generado nuevas funciones, fijaros, esta operación. Nota, si dadas dos funciones f y g se cumple que al componerlas sobre un elemento x me da ese elemento x, f y g se dicen recíprocas una con respecto de la otra, ¿vale? Y a esa función g se la llama f a la menos 1, ¿vale? F a la menos 1 también se dice que es la inversa con respecto a la composición, ¿vale? No es 1 partido de f, sino f a la menos 1. En este sentido se utiliza así, como inversa respecto a la composición, o recíproca. A mí me gusta más llamarla recíproca. Entonces, en ese caso, la f y la f a la menos 1 sí son funciones conmutativas, ¿vale? Respecto de la composición. Entonces, ¿cómo se calcula la recíproca de una función? Pues la recíproca de una función, fijaros, si me dan esta, que he puesto varios ejemplos, si me dan esta función, lo primero que hago es llamar y igual a 2x más 1. Esto se hace por facilitar las cosas, ¿vale? En vez de f de x, utilizo y, ¿vale? Entonces, el paso 1, intercambio x con y, ¿vale? Porque fijaros que lo que va a hacer la recíproca es justo eso, aquí en este dibujito. Imaginaros que tengo un elemento x, pues la función g me lo lleva a la y, ¿vale? Y luego actúa la f y de la y me lo vuelve a llevar a la x. Entonces, cuando pasa esto, la g es la recíproca de la f, ¿vale? O al revés, ¿vale? La f es la recíproca de la f a la menos 1, ¿vale? Por ejemplo, del 1 me lo lleva al 4 y del 4 me lo lleva al 1. Del 0 me lo lleva al 3 y del 3 me lo lleva al 0, ¿vale? Es como si este paso intermedio no existiera, ¿vale? Eso es lo que significa que actúe una función y su recíproca. Entonces, fijaros. Paso 1, intercambio los papeles de la x y de la y. Paso 2, despejo la y. El 1 que está sumando pasa restando y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, una vez que tengo la y sola, esa es la función recíproca. Vamos a comprobar lo que se cumple. Si primero aplico f a la menos 1 y luego aplico la g, pues fijaros que tengo esto, ¿vale? Por definición. Entonces, ¿quién es f a la menos 1? F a la menos 1 lo que he calculado. F sería f de x menos 1 entre 2. Ahora, ¿qué hago con esto? Donde está la x, pongo x menos 1 entre 2 y hago operaciones. Pues se me queda x. O sea, si esto actúa sobre un elemento x y me da x, es que verdaderamente esa es la recíproca. Fijaros, otro ejemplo, tengo esta función y me piden la recíproca. Entonces, la recíproca, el primer paso o paso inicial sería poner f de x igual a y, ¿vale? Entonces, paso 1, intercambio la x con la y.
Entonces eso es lo que hacemos. Donde está la x pongo la y y donde está la y pongo la x. Entonces aquí en este caso, en la función algebraica esta, la fracción algebraica, multiplico en cruz. Una vez que tengo eso, me tengo que llevar todas las i's, que es lo que quiero dejar solo, a un miembro. Y siempre, siempre, siempre sacar factor común. Entonces tengo 2xy menos y, saco factor común y se me queda 2x menos 1 por y. O y por 2x menos 1. Entonces da igual. ¿Cómo se deja la y sola? El 2x menos 1 que está multiplicando pasa dividiendo. Pues esta sería la función recíproca. Si la queremos comprobar, pues fijaros que hacemos la comprobación. F a la menos 1 compuesto con f sobre un elemento x es f de f a la menos 1, que es lo que acabamos de calcular. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Donde está la x, en la función f pongo menos 1 partido 2x menos 1, que eso es lo que he hecho. Aquí esto, que el denominador multiplica menos 1, o sea, lo cambio de signo y dejo 2x menos 1 de denominador, y aquí sería 2 por menos 1 partido 2x menos 1. El 2x menos 1 con el 2x menos 1 se me va, menos 1 más 1 son 0, luego se me queda menos 2x entre menos 2, que me da x. Y ya está, fijaros que aquí termino viendo esto, que una función, por ejemplo aquí lo hago con esta, una función f y su recíproca se caracterizan porque si las he hecho bien y las dibujas, la gráfica de ellas dos, ¿vale?, es simétrica respecto de esta recta, de la y igual a x, ¿vale? Fijaros que la exponencial de base e, que es esta, ¿vale?, y el logaritmo de base e, que es este, ¿vale?, cumplen eso. Y como son una función recíproca de la otra, fijaros que se cumple esto. Elevado al logaritmo de x vale x y logaritmo de elevado a x vale x. Esta ya la sabíamos, esta propiedad, porque la x pasa adelante y se me queda el logaritmo de e que vale 1, porque la base y el argumento es el mismo, pero esta nos salió un día en un ejercicio y no sabíamos cómo darle explicación, y la respuesta es esta. La exponencial y el logaritmo de x, la exponencial de base y el logaritmo de x son funciones recíprocas. Entonces esto me da x. Bueno, pues ya está. Bye bye.